Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos, el podcast damnificado porque tengo desde el día jueves 1 de octubre de 2021 sin internet. Me vuelve, en el mejor de los casos, por 30 minutos, luego se va por 16 horas, luego vuelve 5 minutos y así. Y ya esto es en el marco de una conexión que desde mediados de septiembre había estado bastante irregular. Yo pasé 20 meses de mi vida entre agosto del año 18 y mayo del año 20 sin servicio de internet. Luego en mayo del 20 lo acomodamos y me había dado un año de buen internet entre comillas, porque mi conexión es de 4 megabits por segundo, que eso es lo que era bueno en Estados Unidos en el año, yo qué sé, 2006, una vaina así. Me acuerdo que cuando estuve en Colombia teníamos la conexión más chimba posible porque estábamos pelando todos mucha bola y teníamos 10 megabits. Y aquí ya en Venezuela hay servicios que ofrecen 50 megabits, pero no están disponibles en mi puta área. Dios, estoy odiando vivir en los suburbios después de que amé toda la vida vivir aquí. Pues bien, disculpen la digregación. La cosa es que no tengo buen internet. Hoy, por milagro, en la tarde me volvió la conexión por ahora. Posiblemente cuando termine de grabar este capítulo y me vaya a subirlo, no voy a tener más conexión. Entonces, bueno, la cosa es que tengo decidido que voy a aprovechar la oportunidad para hacer una pequeña pausa en los capítulos que he estado haciendo y hacer una conversación abierta con ustedes, los escuchas. Vamos a hacer así, plantearle como las dudas que tengo con este proyecto y ver... generar una conversación con ustedes. Me pueden contactar por mis redes sociales, que son tanto Twitter como Facebook, @eco23, como suena, SO23. Pero bueno, los que me tengan en WhatsApp se pueden comunicar conmigo por WhatsApp. El día hoy, lunes 4 de octubre, cuando estoy grabando esto, no hay WhatsApp en el mundo. Se cayó Facebook. Facebook es la dueña de WhatsApp. Entonces no hay ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp. Por lo menos mientras estoy grabando esto, capaz ya el servicio volvió cuando vuelva. Entonces, bueno, sin más preámbulos, soy Sebastián Cova, para los que no creen que este sea mi podcast, los nuevos escuchas. Y bueno, al regreso voy a plantearles los diferentes problemas, entre comillas, que tengo con el proyecto Perípatos. Bien, en la sección introductoria anterior utilicé la palabra problemas y es injusto porque creo que la palabra problemas es como muy grande. Bueno, si hay un problema grande, estoy en Venezuela y mi internet es una mierda. ¿Cuándo tengo? Y bueno, ya les dije, he tenido muchos meses sin internet, llegué a tener 1 año y medio, ahorita estoy teniendo ya varios días, ahorita momentáneamente volvió. Entonces eso es un problema. De todas maneras es un problema que por ahora creo que se escapa de solución porque las alternativas que he averiguado o no están disponibles en mi zona o son prohibitivamente caras. Yo voy a esperar un poco más. A ver, hay rumores de que CanTV, que es la gran empresa pública venezolana arruinada por el chavismo, está mejorando sus servicios, supuestamente. Bueno, ese rumor viene aderezado hoy con esto de que tengo varios días sin internet, ¿no? Entonces probablemente sea paja, pero lo cierto es que aparentemente a final de año van a lanzar un servicio de fibra de alta calidad en algunas zonas de Caracas, que no incluye la mía. Pero bueno, vamos a decir que todo esto me da esperanza de que quizás de aquí al año que viene los solventen. De todas maneras, yo estoy casi decidido a que en lo que en mi zona, yo vivo en el sureste, en la Trinidad, esté disponible por lo menos uno de los servicios que más me llama la atención. Se llama Net1, me cambio. Pero el plan más básico cuesta $20 mensuales. Entonces, wow. Eso sería al día de hoy la mitad de lo que estoy generando con el podcast mediante el mecenazgo. Hay mucha gente que me oye y le gusta y le encanta lo que hago, pero no me apoya económicamente. No está mal, no se lo estoy exigiendo. Mi podcast está abierto a todo público, sin importar que paguen o no. La contribución es simplemente una ayuda y hay mucha gente que me ha dicho que me quiere ayudar, pero luego no lo hace. O simplemente como que no le hace clic. Entonces, bueno,
No estoy reclamando, ojo, pero sí creo que llegará un punto en que voy a tener que comenzar a inventarme material exclusivo o algo así para justificar o incentivar a la gente a que me apoyen a través de Patreon, pero solamente para poder cubrir un nuevo servicio de internet o una tarifa mejor de esta porquería de CanTV. Entonces, bueno, ese es el primer problema, entre comillas. Luego tengo otras cosas que no son tanto problemas, sino, bueno, son como condiciones. Yo grabo esto con el teléfono, pero hasta ahora suena bien. Entonces ahí no hay mayor queja. Me gustaría utilizar un micrófono de mejor calidad, pero digo, bueno, me digo ahí la de los británicos. If not broken, why fix it? Hasta ahora grabando con el teléfono suena bastante bien, entonces creo que no hay presión ahí. Pero hay algo que a mí me está haciendo eh, ruido en la cabeza desde hace tiempo. Es que originalmente el proyecto Peripatos es para hacer videos de YouTube. Y yo quisiera hacer ese género de videos que se llaman explainers, que bueno, tienen muchos ejemplos por ahí. Tienen los ejemplos corporativos de gente que pone mucho dinero, que son empresas, son entidades jurídicas que financian el proyecto, que son, bueno, Vox, las charlas TED, la sección de explicaciones de TED, Vice, y esto solamente por hablar de los que están en inglés. En español hay algunos también muy buenos, y ahorita se me escapan los nombres. Y luego están los que son hechos por personas comunes y corrientes como yo, que los hacen desde su casa, que también son muy buenos. Mi favorito, o uno de mis favoritos, es uno que se llama Nerd Writer, que está medio retirado, pero la semana pasada subió un video con motivo de una película. Entonces, bueno, a mí me encantaría hacer cosas así, pero yo tengo una limitante de hardware muy fuerte. Mis computadoras muy viejas. He estado averiguando para comprarme una computadora nueva. Y bueno, no es tan caro como me lo temía. Me puedo comprar una computadora buena por un buen precio, pero ahí es cuando ustedes dirán, pero huevón, tú no acabas de decir que tienes mal internet, entonces ¿cómo vas a hacer video? Entonces ahí sí, esa es la combinación de factores. Es decir, no puedo hacer buenos videos porque me falta hardware, además de know-how. Yo tendría que aprender de cero, entonces los primeros videos serían muy crudos y muy chimbos, pero eventualmente uno iría mejorando. Nadie nace aprendido. Pero la cosa es que un video de 10 minutos pueden ser bastantes gigas. Entonces imagínense ustedes, si tengo ahorita problemas para subir unos capítulos que pesan algunas pocas decenas de megas por el problema del internet, imagínense subir varios gigas. Entonces ahí estoy como meando fuera del perol, y me disculpan la vulgaridad. Pero es algo que me gustaría hacer más adelante, y entonces se los planteo primero para que lo sepan, para que sepan que tengo como una pequeña frustración de ahí por algo que no he podido hacer del todo, pero además para que si alguien tiene alguna idea, bueno, me la planteé. De repente alguien dice, mira, yo conozco una empresa que podría estar interesado en eso o algo así, algún financiamiento, lo que fuese. Porque además tengo ya palabreados un equipo de colaboradores que me permitirían hacer, y que algunos han estado en el podcast como invitados, que bueno, para los que con los que les haríamos capítulos sobre el idioma, sobre política, sobre historia, sobre literatura, sobre música y varias cosas así. Entonces, bueno, para que sepan, está esta opción planteada, los escucho. Luego, fíjense, otro problema, es que este sí es entre comillas un problema, pero bueno, un problema menor pero real, y este que está aquí ahorita, que hoy me paró y hoy me frenó el capítulo. Fíjense, a mí me gusta reseñar películas, y me gusta más reseñarlas de forma hablada que de forma escrita. A veces la escritura de una crítica me sale muy buena, muy directa, pero otras veces me cuesta horrible, pero horrible, 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 horrible. Ustedes no tienen idea lo que me puede costar a veces escribir algo tan tonto como una reseña de película, mientras que otras me salen muy fácil. Creo que mutatis mutandi a muchos críticos, no voy a decir a todos, pero a muchos les pasa, a juzgar por lo que leo de lo que escriben en mi idioma o en otros, creo que eso le pasa a muchos. Pero además me gusta más, cuando se trata de películas, me gusta más como armar discusiones, ¿no? Porque al final de cuentas estos son opiniones. Entonces, la crítica no es una ciencia exacta, ni nunca dejen que alguien les diga que tal cosa lo es. Entonces me parece que es mejor, dado que es pura doxa, pues bueno, poner a debatir las doxas. Al final nadie se va a convencer, pero creo que se crea un rico debate ahí. Y a veces lo que me gusta de discutir cine es que me puede permitir saber una cosa que no sabía. Decir, oye, mira, no lo había visto así, qué interesante. Eso es bueno. Pero fíjense qué pasa. Yo estoy publicando los podcasts originalmente por una plataforma que se llama
Anchor FM, que desde el año 2020 es propiedad de Spotify. Y el podcast sale entonces por Anchor, por Spotify, por Apple Podcast, por Google Podcast, por Overcast, por Radio Public y por otra plataforma y más ahí. Ya las otras plataformas casi no nadie me oye por esas otras plataformas. Básicamente por donde más me oyen es Spotify. Spotify, en orden son Spotify, Apple Podcast, Anchor y Google Podcast. Son por las que más me oyen. Pero estas plataformas, a diferencia de YouTube, solamente permiten todos los capítulos que uno haga que queden amontonados uno encima de otro, con el más reciente arriba de primero y el más antiguo abajo. Ya yo voy con este capítulo 74 nada más aquí en Anchor. Y yo espero seguir con esto siempre, bueno, hasta que me harte o yo no sé, pase algo que no lo pueda seguir haciendo. Pero esto es una actividad que me gusta. Y, oye, imagínense cuando ya yo vaya, bueno, no sé, por 200 capítulos. Wow, encontrar un capítulo va a ser un problema. Y esta es otra cosa. Yo había pensado para hoy reseñar películas. Yo estoy publicando un capítulo semanal. A mí me gusta ver una película diaria, algo que parece mentira en pandemia es cuando menos lo he logrado. No me pregunten por qué, cuando tengo la excusa de estar encerrado en mi casa es cuando menos películas he visto. Pero bueno, ahora que estoy volviendo a ir al cine a ver películas, me dije, bueno, déjame reseñar al menos las que veo en el cine. Pero entonces eso implicaría una reseña semanal. Y si ya yo publico un capítulo semanal y comienzo eventualmente a ir al cine toda la semana, este podcast se me va a convertir en un podcast nada más de cine. Entonces hay un problema. El hecho de que se amontonen los capítulos y que estas plataformas no tengan por ahora una herramienta tan práctica como la que tiene YouTube, que es crear listas de reproducción. Entonces en mi canal de YouTube, que todavía existe, el Perípatos, cuando yo empecé ahí a finales del 17 y principios del año 18, yo podía crear listas de capítulos solamente de cine, capítulos de historia, capítulos de política. Y entonces para ustedes los usuarios era más fácil encontrar así los capítulos. No me pregunten por qué en estas plataformas eso no se podía hacer. Y me parece algo tan básico. Entonces todos los capítulos quedan mezclados. Entonces estoy hablando de Afganistán y después viene un capítulo sobre, yo qué sé, una película de James Bond. Fíjate, para hoy había pensado hacer las críticas de los capítulos de las películas de James Bond más reciente, que fui a ver el viernes pasado, el viernes 2 de octubre, y la película de Marvel más reciente, que es Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, que vi el lunes de la semana pasada. Entonces, oye, son 2 capítulos que hago para hacer uno semanal. Entonces publico uno esta semana y el otro la semana que viene, pero entonces ya la película tendrá una semana en cartelera, ya la reseña habrá perdido un poco de sentido. O hago un mismo capítulo con las dos películas, o publico 2 capítulos en un mismo día, rompiendo el esquema que he venido utilizando desde agosto del año 2020, cuando me he atenido estrictamente a un capítulo semanal. No solo es más cómodo para ustedes la audiencia, sino también es mucho más fácil para mí de producir. Entonces parece tonto, pero estas dudas me aquejan bastante. Y no, fíjense, acabo de abrir una encuesta en Twitter, que es la única red social que está funcionando ahorita de las grandes, para que las 2 o 3 personas que interactúan conmigo por Twitter me respondan que qué prefieren. Si, por ejemplo, las 2 reseñas estas de Shang-Chi y de No Time to Die, la última de James Bond, las meto en una misma reseña, o hago 2 capítulos separados y los tiro de una vez ambos, con lo cual hoy estaría publicando el capítulo 74 y 75 a la vez. No hay problema con eso, pero parece mentira. A mí cierta geometría me gusta en la vida. Entonces me gusta lo de un capítulo cada semana. Y no sé, entonces que una semana aparezcan 2 capítulos me parece como, no sé, me rompe la geometría. Y hay algo ahí en la cabeza que es como cuando uno se pone un color de zapatos que no va con el color de pantalón. O sea, hay algo ahí que me rompe la armonía de la vista. Tonterías de alguien que creo que tengo algún grado de TOC, ¿no? De trastorno obsesivo compulsivo, pero bueno, no sé. Y además también puede ser como atiborrante. Y al final de cuentas, esta es otra cosa. Cuando yo saco mis estadísticas personales del podcast, los 74 capítulos que tengo nada más aquí, los 73, perdón, nada más aquí en Anchor, sin contar los que están en YouTube, los capítulos de cine son los más ignorados.
o dicho de una mejor forma, son los menos exitosos, son los que menos oyen, son los únicos que promedian menos de 100 reproducciones. Todos los demás todas las demás miniseries o temas promedian más de 100 reproducciones, los de cine promedian poco. Entonces, quizás la pregunta es, ¿debo seguir haciendo reseñas de cine en este podcast? O más bien debería esperarme. Se me ocurre una opción que es de repente hacer un capítulo mensual con los colegas de Crítico de Cine, varias voces al menos, y discutir, no sé, pero entonces ya ahí no me puedo tener a la película de la semana, porque hay películas que ya no van a estar en cartelera para cuando esos debates estén publicados, y mucho menos de repente si la gente después ha esperado 2 o 3 semanas para escucharlo. Entonces, oye, no sé, parece una duda tonta, de hecho es una duda tonta, pero en esta cuestión de hacer un podcast que me deje satisfecho y que a ustedes les cumpla sus expectativas de audiencia, de verdad no sé qué hacer aquí. Entonces me gustaría escucharlos a ustedes como fieles audiencia. Y voy a hacer aquí una pequeña pausa porque tengo un compromiso comercial con mi amigo Bocadillo Sushi, pero al regreso les voy a tocar un último tema que acabo de comentar de pasada rápidamente sobre la audiencia y su tamaño. Antes de continuar, quiero hablarles de sushi, en concreto de Bocadillo Sushi, la marca de sushi a domicilio de Luis Juárez, suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Miren, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de 3 roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por Zelle o PayPal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Ajá, miren, un tema que me tiene como un poco, al mismo tiempo, un poco decepcionado y al mismo tiempo como que no sé qué hacer, es el hecho de que estoy bastante estancado en el crecimiento de la audiencia. Tengo un año ya es un año, porque este es el número al que llegué en septiembre del año pasado, septiembre del 20, en que estoy estancado en menos de 130 reproducciones en total. Hay capítulos muy exitosos. Un capítulo que pasa de 400 reproducciones, que es un capítulo que publiqué en marzo del año pasado con Guillermo cuando empezó la pandemia. Llegué a ese número no solo por el tema pandemia, sino porque esos me los recomendó en su cuenta de Instagram César Miguel Rondón. Entonces eso ayudó a exponerlos bastante, ¿no? Pero luego los siguientes 2 capítulos de esa serie no llegan a tantos. Esos están como en 200 y pico. Parece mentira, el segundo tiene menos reproducciones que el tercero. O sea, es una V la curva, en vez de ser una línea recta descendente, tiene forma de V. Luego están los capítulos sobre las elecciones de los Estados Unidos. Llegaron a 200 y pico reproducciones, pero cada vez fueron disminuyendo menos. Creo que porque los venezolanos son demasiado trumpistas y me sentían demasiado anti-Trump, y entonces me fueron dejando de escuchar poco a poco, digo yo. Lo cierto es que aunque los primeros capítulos pasaron de 200 reproducciones, ya los últimos no llegan a 200, entonces promedian como 160 más o menos. Los capítulos de cine, les decía, son un fracaso desde el punto de vista de audiencia. Algunos tienen que si 30 reproducciones nada más, cosas así, ¿no? Otros, creo que el que más tiene no llega a 100. Fíjense. Y es porque eran las películas del Oscar a principios del año 2020. Luego están los capítulos estos de conversaciones, de eso no llevo estadística. Hay algunos capítulos que están en 190 reproducciones, otros están en 75. Esos son como muy variables, dependen de la fama
del entrevistado, pero ni siquiera cuando he entrevistado a alguien tan famoso. A ver, ¿quiénes son las personas más famosas que yo he entrevistado? Creo que la más famosa de todas fue el comediante José Rafael Briceño, que entrevisté en enero del 18 y publiqué una serie de capítulos en YouTube, que luego está aquí en un solo capítulo, creo que es el 4 o el 5 por ahí. Y luego Joaquín Ortega, colega politólogo, profesor mío de la universidad, que también es comediante, que fue el locutor del show de la gente bella a finales de los 90, y que, bueno, yo promociono siempre sus capítulos y él siempre me da retweet y todo eso. Y esos capítulos tampoco llegan a 200 reproducciones, es curioso. Entonces, no es que esté lamentándolo, ni es que estoy preguntando qué estoy haciendo mal, pero la cosa es que por la vía en que yo promociono los capítulos, estoy estancado. O sea, ¿cómo lo promociono yo? Bueno, lo pongo en mis 3 redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Lo pongo en mis estados de WhatsApp y se los paso a algunas personas. Eso es lo que cada vez hago menos, porque es como muy invasivo y además la gente siempre me dice, ay, es cadena, no lo leo. Entonces es como chimbo, ¿no? Entonces no quiero que alguien me venga a bloquear y cada loco por ahí que si uno le escribe, le manda una cadena, te bloquea. Entonces no es como muy efectivo, porque además la única solución sería escribirle personalizadamente. Epa, ¿qué más, Guillermo? Mira, tengo este capítulo de que creo que te pueda gustar. Y así ni siquiera garantiza que lo oigan, pero es la única forma que garantiza que por lo menos me lean el mensaje. Entonces no es el método más eficiente. Hace exactamente un año, en septiembre, octubre de 2020, yo estuve averiguando para ver si invertía en eso que en inglés llaman pay rich. Básicamente promocionar mi tweet, o sea, pagar para que mucha gente se entere que mis tweets o mis posts de Facebook, mejor dicho, pagar para que la gente sepa que el podcast exista. Es decir, ¿cómo? Pagar en Twitter o pagar en Facebook o pagar en Instagram y Facebook en este caso es lo mismo, para que les salga como publicidad y la gente diga, ah, mira, un podcast donde hablan de tal cosa, sobre las elecciones de los Estados Unidos, qué interesante, déjame oírlo. Pero en el momento, el dinero que yo había juntado para ese momento estaba entre $300 y $500, cubría muy justamente las promociones. Me puse en contacto con varias personas. Me enorgullece decir que varias de ellas son exalumnas que están metidas en el mundo de la publicidad y la Big Data. Varias diferentes, no fueron una sola. Consulté como a 5 personas. Y muchas de estas personas me intentaron vender cosas que yo creo que me intentaron vender de más de lo que yo necesitaba. O sea, yo creo que yo solamente necesitaba promocionar tweets y ya, creo, o por lo menos haber empezado con eso. Y esta gente me estaba convenciendo de que página web, landing, para que fuese el landing page y tal, que sí. Entonces creo que era como mucho, y la cosa es que mis recursos magros del momento no lo cubrían, y después se me dañó el carro y me gasté absolutamente todo ese dinero. De hecho quedé debiendo y fue en enero que pude pagar más. Y luego, bueno, este año después el carro se volvió a dañar y otra cosa diferente, tuve que volver a gastar dinero. Luego me tuve que hacer los lentes, pagarme el oftalmólogo. Luego me tuve que quitar un carcinoma de la cara. Bueno, en eso me tuvo que ayudar mi mamá. Pero la cosa es que ustedes dirán, bueno, Sebastián, es la vida de todo el mundo. Sí, es cierto, pero si el poquito dinero que gano me lo echo en mis gastos cotidianos, pues eventualmente nunca voy a tener dinero para poder hacer pay rich. Entonces eso nunca ha terminado de ser posible. Y aquí viene otra duda en la que quiero consultarlos a ustedes a ver qué opinan. Ustedes se dan cuenta, bueno, esta sección ha venido antecedida por una cuña de Bocadillo Sushi. Esa cuña no es paga, es simplemente una colaboración, un intercambio. Yo conozco a Luis desde 2016, yo le hacía delivery, se lo hice incluso hasta principios de la pandemia, era una buena fuente de ingreso. Yo ganaba más repartiendo sushi un fin de semana que lo que ganaba todo un semestre dando clases en Low Cap en el 2016 y 17. Ya no en la actualidad, eso es otra cosa. Los salarios en Low Cap mejoraron significativamente y ustedes no tienen idea cuánto. En comparación con cualquier universidad del continente americano es una tontería, pero en comparación con lo que ganábamos aquí en Low Cap hasta 2020, es increíble lo que mejoraron los sueldos. O sea, por ahí, chévere. O sea, ya tenemos como que la vida cotidiana y las cosas básicas como, ¿saben? Esas tonterías como comer y poder bañarse están cubiertas, ¿no? Pero la cosa es que, bueno, sí, yo en honor a esa amistad, yo hice una colaboración con él. Entonces yo le anuncio su sushi y él de vez en cuando me da una bandeja. Entonces eso es chévere y ya lo quiero dejar hasta ahí.
O sea, no quiero ponerle más publicidad, no quiero que esto se parezca a la radio. Además, hay un podcast que yo escucho mucho, que me gusta bastante. Bueno, escucho varios, pero hay uno que es como una inspiración, que es el podcast de Joe Rogan, que es un comediante y locutor americano, gringo, que tiene un podcast desde hace mucho tiempo y ya va como por 1000 y pico de capítulos, y él hace conversaciones larguísimas y se guinda y no tiene absolutamente nada de publicidad, y nunca hizo pay reach, nunca contrató una valla en Los Ángeles para promocionar su podcast, nada, absolutamente nada. Ojo, él estaba antes, era en YouTube, y ahí el algoritmo de YouTube hacía parte del trabajo. Ese algoritmo, que es el de Google, es posiblemente el mejor que exista, quizás junto con el de Amazon. Entonces, bueno, ahí simplemente uno llegaba al podcast porque un buen día te salía Stephen Hawking, y tú, ¿qué es esto? ¿Y quién es este tipo? ¿Quién lo está entrevistando? Y cuando te venía, le diste like, ya te jodiste, ya el algoritmo se encargaba de promocionarte siempre el podcast a cada rato. Entonces ese fue parte del secreto de Joe Rogan. Él ya no está en YouTube, él está exclusivo en Spotify, quien le pagó $100 millones a principios del año pasado, justo antes de la pandemia, para irse en exclusiva a Spotify. Y Spotify tuvo que cambiar el software y permitir video, y de hecho el podcast de Joe Rogan es el único que tiene video. O sea que en ese sentido se parece a YouTube en Spotify. Todo lo demás no tiene video. Entonces, bueno, claro, no me estoy comparando con un tipo al que le dan $100 millones. Me estoy comparando es con eso de que él nunca le quiso poner publicidad, y es una sola conversación distendida, grande, sin límite de tiempo, y sin pausas publicitarias. Eso me encanta. Eso me parece que es aprovechar el formato podcast en su máxima expresión. Y otros podcasteros hacen algo parecido. Entonces, a mí me gustaría hacer eso. Entonces, ahí es cuando me tengo esta siguiente duda. Bueno, ¿para qué yo quiero hacer pay reach? Para que me escuche más gente, si al final yo no le voy a meter publicidad. Porque al principio mi cálculo a mediados del año 2020 era: si yo quiero cobrar publicidad, yo tengo que tener una buena audiencia, porque uno le cobra a la persona que eventualmente se anuncia con uno sobre la base de la audiencia. Ya yo tenía entonces unos 100, 120 escuchas en promedio. Entonces yo dije, bueno, déjame pagar publicidad para llegar a 200, 300, 400. Yo de verdad juraba que a finales de año 2020 iba a poder llegar a 500 escuchas. Bueno, nada que ver, estoy lejísimo. Entonces yo digo, y además después me entró esta cosa romántica de no ponerle nunca publicidad. Entonces digo, ¿para qué voy a hacer pay reach si no me quieres, si no le voy a meter publicidad? No tengo que justificar ese crecimiento. O sea, no es una inversión que yo voy a hacer para poder ganar más dinero. Pero luego pienso, pero esto no es tonto. Yo no quisiera dedicarme a esto exclusivamente. Entonces yo tengo que poder vivir de esto. Ahorita el Patreon solo me está generando menos de $40 mensuales. Que como les digo, se va en un pequeño arreglo del carro. Nada más meterle el escáner que tuvo que hacerle la semana antepasada fueron $20. Entonces es como tonto ese romanticismo mío. Pero por un lado, me gustaría saber qué opinan ustedes, la audiencia, porque ustedes agradecen que no haya publicidad. A mí me ladilla cuando estoy viendo YouTube y me meten publicidad en el medio. Incluso cuando es pay promotion, esa en la que el youtuber mismo es el que se dedica unos minutos a hablarte de el capítulo de hoy está patrocinado por. Eso es una ladilla. Entonces, no sé qué me dicen ustedes. O sea, yo estoy dividido. Una parte de mi cerebro romántico dice, no vale, libre de publicidad, que pay reach un carajo, que me oiga el que me oiga, y que yo creceré poco a poco, y de repente en 5 años ya me están oyendo 1000 personas, o yo qué sé. Pero otra parte de mi cerebro, más racional, más atenido a cuentas, el que busca sobrevivir, dice, no vale, esto me está consumiendo demasiado, esto no tiene sentido. Entonces, bueno, me gustaría saber ustedes en su calidad de audiencia, primero, qué prefieren; segundo, qué me aconsejan; y si saben de algo, pues recomiéndenmelo. Entonces, bueno, esas son como las dudas que tenía para el capítulo de hoy. Creo que lo abarqué todo. Decidí que este capítulo fuese ante la duda de si publicar 1 o 2 capítulos con reseña de cine, y el problema que tengo tan severo de internet, pues dije, bueno, déjame hacer un capítulo donde corro las cortinas, prendo las luces, rompo la cuarta pared y hablo con la audiencia un rato, para que primero sepan la situación del detrás de cámaras o el detrás del micrófono, y segundo, para ver qué me aconsejan o qué prefieren ustedes como audiencia, porque yo tampoco quiero hacer algo que los pierda a ustedes. O sea, no quiero bajar de 120 y pico reproducciones a 60.
y quedarme con 4 gatos. ¿Saben qué chimbo? Cuando se te va un mecenas en Patreon. Sobre todo cuando uno gana 2 churupitos con esto. Entonces, bueno, sí, sí, creo que eso era todo. Sí, efectivamente, eso era todo lo que quería cubrir por hoy. Entonces, bueno, para despedirme solamente quiero plantear las dudas. Las dudas son, ¿vale la pena seguir haciendo capítulos de reseñas de cine cuando tendría que hacer uno semanal eventualmente? Fíjense, tengo 2 películas que quiero reseñar, la de Shang-Chi y la de James Bond. ¿Cómo haría en ese caso? Meto 2 capítulos en un solo día, publico uno una vez a la semana, no importa que se actualice el podcast o que ya no cubra la cartelera, o los meto ambos en una misma un mismo capítulo, o me espero a poder reunir un equipo de debatientes del Círculo de Crítico, por ejemplo, para hacer un gran capítulo donde debatamos las películas del mes o algo así. Luego, publicidad o no publicidad, pay rich o no pay rich. Si prefieren que me concentren nada más en un solo tipo de capítulos, como por ejemplo los capítulos de política, los capítulos de historia, los capítulos de conversaciones, les voy a ser sincero, cuando yo los oigo, los odio. O sea, me odio a mí mismo, digo, interrumpo demasiado, son una mierda, la conexión se cayó, no me gustó que el invitado se puso a hablar de este tema, o la forma, o la entonación, o sea, pero después a ustedes me escriben, bueno, me escribe uno que otro, me dice, ay, me encantó el capítulo, capaz son los únicos 2 o 3 que piensan diferente a mí, y los otros 80 no me responden porque también lo odiaron, no sé. Pero me gustaría saber qué tipo, básicamente, me gustaría saber qué tipo de capítulos prefieren, o si más bien les gusta la forma actual del podcast, como el de San Harris, en el que un buen día hablo yo solo, otro día tengo invitados. A mí me encantaría poder tener un estudio a mi disposición, pero eso es un peo más aún en pandemia. Además, en pandemia no me siento cómodo metiéndome en un cuarto cerrado con aire acondicionado con una persona que no conozco, que no sé si está vacunado o no. Joe Rogan se puede permitir hacerle PCRs a sus invitados 2 veces por capítulo, porque bueno, le dan 100 millones de dólares, pero yo no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí me gustaría saber ahí qué opinan, si les gustan más los capítulos monográficos, si les gusta más cuando leo, si les gusta más cuando soy espontáneo, si les gustan los capítulos con invitados, si les gustan las reseñas de cine, y si les gustaría que volviese a YouTube y cómo creen que pueda ayudarme. Lo de YouTube no sé para qué lo metí, porque eso incluso pasa por cambiar de hardware, que estoy ahorita muy limitado por ese lado. Y bueno, comprar una computadora nueva son al menos $300, una computadora buena, ya estuve averiguando. Hay unas usadas en Amazon por $250, pero traérmelas y eso ya pone la cuenta como en 300. Entonces, bueno, no sé, no sé qué hacer. Yo sigo ahorita como en piloto automático, pero no quiero como estropear el podcast por andar dando palazos de ciego. Entonces, por eso les pregunto a ustedes, querida audiencia, qué prefieren y por qué creen que pasa lo que pasa. Por ejemplo, porque no paso de 130 reproducciones, o no sé, o si debo hacer pay reach, o si para qué, total, si no le voy a meter publicidad, o si más bien no, Sebastián, métele publicidad, no sé, ustedes me dirán. Esas son las dudas. Esta ha sido la conversación abierta que quería tener con ustedes. El podcast va a seguir, por supuesto, en la medida en que internet lo permita, porque esa es otra. Ese es el gran problema. Ese es el problema. Pero bueno, quería que supieran todo esto. Así que, bueno, ya lo saben. Hasta la próxima. No, ya va. Recuerden que pueden apoyar el podcast yendo a mi Patreon. Se escribe patreon.com/perípatos. Está el enlace aquí en la cajita de diálogo. Y háganle llegar a este podcast, quizás no este capítulo no es para gente que está llegando nueva, pero háganle llegar al podcast completo a aquellas personas que creen que les puede gustar o interesar. Ahora sí, hasta la próxima.